Dios les bendiga. Bueno, en este momento voy a tratar el tema de lo que es la predestinación. Quiero tratar este tema debido a que hay muchas inquietudes y es bueno ir resolviéndolo a la luz de la palabra de Dios. En Efesios, el capítulo 1, el verso 3 y 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quise leer este pasaje porque es una de las escrituras que, por no darle una interpretación correcta, lleva a pensar cosas diferentes a lo que la Biblia enseña. Al leer allí, cualquiera puede pensar, y sin revisar la Biblia, podría decir, bueno, mire que aquí está hablando de una predestinación. Y sí es cierto, hay una predestinación. Lo que hay que mirar en este caso es que a qué predestinación se está refiriendo. Primero dice que según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Pero mire que viene diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno encuentra que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, uno se da cuenta que Dios se manifestó en carne, fue utilizando una mujer, en María. O sea, mucho tiempo después del mundo haber sido creado. Siendo así, nos damos cuenta que lo que estaba predestinado era la manifestación de Dios en carne. Pues la Biblia dice claramente que Él se manifestó cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Al hablar de los cumplimientos de los tiempos, significa que Dios no hace las cosas sobre la marcha, sino que Él se manifestó en el tiempo que Él tenía predestinado. En ese tiempo se manifestó en carne. Eso por un lado. Por otro lado dice: nos escogió en Él. O sea, está hablando de que las personas solo pueden ser salvas es en Cristo. No está diciendo que solo se salvan los que están predestinados para salvarse, sino que lo que estaba predestinado era su manifestación en carne, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Eso sí estaba predestinado, porque vuelvo a repetirlo, la Biblia dice: cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Vamos a poner este ejemplo. Un bus va a salir de aquí a Bogotá el día domingo a las 8 de la mañana. Y se le está invitando a las personas que quieran viajar a Bogotá a esa hora. Y todo el que venga, viaja. Entonces, ¿quién viaja? Los que vienen. ¿Quién viaja? Los que atendieron a ese llamado. Los que aprovecharon la oportunidad. Pero no estaba
predestinado o no se seleccionó al personal que iba a bajar. Lo que se seleccionó fue el bus y la hora. De la misma manera, Dios no está hablando aquí, o la Biblia no está hablando, que Él haya escogido a unos para ser salvos, sino que lo que Él escogió, lo que Él predestinó, fue su manifestación en carne. Pero vamos a mirar entonces otros pasajes de la Biblia, a ver si esta explicación es correcta o no, y qué nos dice la Biblia de la predestinación. Cuando miramos en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, entonces, el verso 20, capítulo 1 de la primera carta de Pedro, el verso 20, dice de la siguiente manera. Dice el verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mire que está hablando que lo que estaba destinado era la manifestación de Dios en carne, era ese Cordero de Dios. Eso era lo que estaba destinado, pero lo dejó en los postreros tiempos. Está hablando cuando Él se manifestó en carne utilizando a una mujer para venir a esta tierra. Si miramos en Apocalipsis, el capítulo 13, el verso 8, podemos mirar algo que nos va a dar luz acerca de este tema de la predestinación. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí dice que los salvos fue los que creyeron, los que recibieron, los que aceptaron ese sacrificio del Cordero, pero dice que fue inmolado desde antes, o de mejor, desde el principio del mundo. ¿Qué está diciendo allí? Lo que está diciendo literalmente es que Cristo fue crucificado, fue muerto desde antes del principio del mundo. Pero cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que no fue así, sino que miremos cuántos siglos habían pasado cuando el Señor nació allá en Belén de Judea. Habían pasado muchos siglos. Entonces, lo que está diciendo es que ya en el propósito de Dios, en el plan de Dios, ya Él se había manifestado en carne, ya Él había muerto, manifestado en carne, había resucitado y ya había redimido a la humanidad. Es decir, Dios cuando creó al hombre, o antes de crear al hombre, Dios sabía que el ser humano iba a pecar. Recordemos que Dios conoce todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él vive un eterno presente. Él sabía que el hombre iba a pecar. Y antes que el hombre pecara, Dios había creado la solución. Es más, antes de Dios crearlo. Eso es lo que está diciendo aquí. En el propósito de Dios, ya el Cordero había sido inmolado. En el propósito de Dios, ya el Cordero había muerto y había redimido a los perdidos. Pero no era literalmente que ya había muerto desde antes del principio. Ahora, miremos en Romanos, capítulo 4, el verso 17, para observar si es real que eso tiene que ver, o que si es así, que habla del propósito de Dios. El capítulo 4, verso 17 de la carta de Pablo a los romanos dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a todos los muertos, o da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fueran. Oiga esto, Dios llama las cosas
que no son como si fueran. Mire esto. ¿Cuánto hace que Cristo fue crucificado? 2000 años. Y nosotros, porque el calendario existe para nosotros, para Dios no. Dios no es de ayer ni de mañana. La Biblia lo que dice es que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él vive un eterno presente. Para Dios, en la mente de Dios, ese sacrificio no ocurrió ayer, ocurrió esta mañana. Usted dice, ¿de dónde saca eso? La Biblia dice, hoy es el día de salvación. La Biblia no habla de los días, la Biblia solo habla de un día. Aunque para nosotros pasen muchos años, para Él solo va un día, el día de salvación. Así que no nos imaginemos a Dios, ni tratemos de darle explicación a las cosas de Dios basado en nuestro razonamiento o argumentación. Es mejor acudir a la Biblia porque ella misma se explica. Seguimos leyendo entonces lo que dice la Biblia. En Deuteronomios, capítulo 13, el verso 19, muestra claramente cómo Dios le da libertad al hombre de escoger. O sea que Dios no lo mandó y ya le dio, lo etiquetó y le predeterminó un destino. No, mire lo que dice. El capítulo entonces de Deuteronomio, el capítulo 30, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, el verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti y prolongación de tus días. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Dios puso delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. No es que cada persona nace con un destino, sino que cada uno lo labra, cada uno de acuerdo a lo que siembra, así recoge. Pero mire lo que dice: escoge pues la vida. Aunque Dios le da libertad al ser humano para escoger, le aconseja que escoja la vida para que viva. Ahora, en Gálatas capítulo 6, los versos 7 y 8, dice de la siguiente manera: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Observe bien lo que dice la Escritura. Ahí no está diciendo que unos nacen para salvarse y otros para perderse. Ahí lo que está aplicando es la ley de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea que cada uno recibe lo que siembra. Pero cada persona tiene la oportunidad y el privilegio de escoger la semilla que va a sembrar. Cada quien toma la decisión si recibe el Evangelio o lo rechaza. Y ya que hablo del Evangelio, miremos en Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Observamos pues lo que dice el verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Mire que el Señor da la orden de predicar el Evangelio a toda criatura, sin excepción. No importa color, raza, no importa. No importa, no dice a los que se van a salvar y a los que se van a perder, a toda criatura. Y luego dice el verso 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Ahí no da una idea siquiera de que Dios tenga a unos seleccionados para salvarse y a otros para perderse. Ahí está diciendo claramente que es la persona la que toma la decisión de creer o no. Porque recordemos que los seres humanos fuimos creados con la capacidad de creer. Eso no tiene discusión. El niño desde que nace, nace con la capacidad de creer y también nace con la capacidad de no creer. Esa capacidad la puso Dios en el ser humano desde que lo creó, precisamente porque era el medio que Dios iba a utilizar para que el ser humano pudiera salvarse. Entonces aquí dice el que creyere. La responsabilidad de salvarse o perderse no recae sobre Dios. Ya Él hizo lo que tenía que hacer. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿quién se salva o quién se pierde? Lo elige la misma persona. Así que no está hablando de una predestinación. Y en primera carta a Timoteo, el capítulo 2, Timoteo, primera carta, observemos entonces lo que dice la Biblia, ¿no? El capítulo 2, el verso 3, dice Pablo a Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí está diciendo claramente que Dios no quiere que ninguno se pierda. El que se pierde, Dios no lo quiso. Fue decisión que tomó la persona. Pero aquí dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y en la primera carta de Pedro, el capítulo 3, el verso 9, entonces, capítulo 3, verso 9, o mejor, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda. Eso es lo que la Biblia muestra, lo que la Biblia enseña. Ahí no da una idea de la predestinación. Sí, porque entre otras cosas, hermanos y amigos, si la predestinación existiera en cuanto a la salvación individual, es decir, si unos nacieron para perderse y otros para salvarse, entonces Dios es injusto, porque Él va a castigar a los que rechazan el Evangelio. Pero ¿cómo sería justo Dios castigar al que rechaza el Evangelio si Él nació para no aceptarlo? Si Él nació para rechazarlo. Entonces, ¿qué injusticia la de Dios? Nada más que decirle a la gente para que se condene. No, el Evangelio es para salvación. El Evangelio no es para condenación. Ahora, si miramos en Juan, capítulo 6, el verso 37, Juan capítulo 6, verso 37, dice de la siguiente manera: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. El Señor no rechaza a ninguno. ¿Quiénes se salvan? Los que vienen al Señor. Si usted me pregunta a mí por qué estoy en el Evangelio, la respuesta es porque Dios me llamó, pero también porque yo quise. El que no está es porque Dios lo ha llamado, pero Él no ha querido. Ya es una responsabilidad de la persona. A mí me predicaron el Evangelio, yo lo recibí y me bauticé. El otro le predicaron el Evangelio, no ha querido creerlo, no ha querido bautizarse y se va a perder si no recibe el Evangelio. Pero ya es una decisión de la persona, no de Dios. Cuando miramos en Tito capítulo 2, el verso 11,
Tito capítulo 2, verso 11. Observemos pues lo que dice la Biblia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios no se ha manifestado para salvación a unos y a otros no. La gracia de Dios no se ha manifestado para salvar a los predestinados. La gracia de Dios se ha manifestado es para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. Es una enseñanza que a mí me da, es una enseñanza que a usted le da. Y cada quien hace con las enseñanzas lo que quiere. Las recibe o no, las pone en práctica o no. Aquí lo que está diciendo es que Dios quiere que todos se salven. Para eso se manifestó la gracia de Dios. Ella da una enseñanza. El que la recibe se salva. El que no quiere recibirla no puede heredar la vida eterna. Pero ya es una decisión de la persona. No es que él nació para perderse. En ningún momento la Biblia muestra eso. Ahora miremos lo que dice. Quisiera aclarar algo. Porque es que a veces leemos algunos versículos, entonces se cumple lo que dice el apóstol Pedro. Pedro dice que Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como otras escrituras para su propia perdición. Si no miramos la Biblia, si no la estudiamos, la analizamos, si no miramos toda la enseñanza que ella viene dando, esa parte que usted saca del contexto y quiere darle una explicación por separado de la Biblia. Y resulta que ningún versículo se puede explicar de esa manera. Los versículos hay que estudiarlos en el contexto en que están dichos. Entonces, algunos toman unos pasajes y le dan una mala interpretación y eso lo puede llevar a la perdición. ¿Por qué? Porque si yo creo que ya Dios predestinó a los que se van a salvar y también a los que se van a perder, entonces ya no pongo lo que yo tengo que hacer, que es mi voluntad. Entonces entro a decir, bueno, si Dios quiere salvarme, Él me salvará, y si Él quiere salvarme, en algún momento Él me llamará. ¿Y qué tal, dice el otro, que yo esté buscando a Dios y no esté entre los salvos? Entonces lleva a unos a quedarse tranquilos y no buscar a Dios, a no asumir su responsabilidad, y también puede causar en el otro desánimo. ¿Y para qué me voy a esforzar yo si no sé si voy a ser salvo o no? Podría suceder si la predestinación existiera. Entonces estaríamos arriesgando aquí. ¿Sí ven? Entonces miremos lo que dice Gálatas, el capítulo 1, el verso 15. Vamos a explicar este versículo porque algunos lo toman para hablar de la predestinación en cuanto a la salvación. Porque si hay una predestinación, ya lo expliqué al inicio, que el tiempo en que Dios se manifestó en carne, Él lo predestinó. Eso no lo eligió nadie, Él mismo lo eligió. Y Dios no trabaja sobre la marcha, sino que la Biblia siempre dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo. O sea que Dios tiene una hora y un día determinado lo tenía para hacer eso y lo hizo. Porque Él tiene todas las cosas en su plan, en su propósito. Pero miremos lo que dice aquí. Gálatas capítulo 1, el verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bueno, si uno lee hasta allí, cualquiera puede decir, vean, ¿se da cuenta? Los salvos son salvos desde el vientre de la madre. Esto no hay nada que hacer. Miremos a qué llamamiento se refiere Pablo. Porque, hermanos, hay dos llamamientos que Dios le hace al ser humano. Uno, para la salvación. Ese llamamiento es universal. Todo aquel, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo.
Es una oportunidad que Dios le da al ser humano. Es una oportunidad. Ese es el llamamiento para la salvación. Pero hay un segundo llamamiento. Y es para el servicio. Ya eso sí es otra cosa. En cuanto al servicio, Dios pone al que quiere, donde quiere, el día que quiere. Y lo pone a servir en lo que Él quiere. La Biblia dice que Él repartió dones a los hombres. Pero también dice que Él puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. Así que yo no elijo qué don voy a recibir. Señor, dame este don. No. Porque sería como un miembro del cuerpo, como el dedo, decir, yo quiero estar aquí. No. Los miembros del cuerpo, hablando del cuerpo humano, ellos no eligieron dónde estar. Están ahí porque ahí los pusieron. Así es lo que la Biblia habla de los dones. Cada uno tiene el don, no el que quiso, sino el que Dios quiso darle. Dice que Él repartió los dones como Él quiso. Lo que la Biblia sí me dice a mí es que yo debo procurar los dones. ¿Cómo? Buscando a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole a Dios. ¿Cómo? Poniendo en práctica lo que la Biblia dice. Así yo puedo procurar los dones. Es lo que Pablo dice, procurad los dones espirituales. Pero quien elige qué don voy a recibir y cómo lo voy a servir, lo elige Dios. Porque si decimos que lo elige la persona, entonces pone Pablo la comparación a los corintios y él dice, bueno, Dios repartió los dones y puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. Entonces, si digo que yo elegí mi don o que yo llame a alguien venga para orar por usted para que Dios le dé este don, sería decir que los miembros del cuerpo están ahí porque ellos quisieron. No, y no es así. Entonces el llamamiento para el servicio, si Dios hace elección, ya eso no es el que quiere. Ahí sí hay que tenerlo claro. Y por eso cuando usted vaya a leer la Biblia, mire bien de qué llamamiento, o de qué elección, o de qué predestinación está hablando. Sí hay que mirar eso. Porque aquí dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Ahí habla de un llamamiento. Pero vamos a ver, dice, revelar a su Hijo en mí, mire lo que dice, para que yo le predicase entre los gentiles. Para eso fue que Dios lo eligió. Bueno, eso sí, Dios lo tomó y no fue porque Pablo quiso o porque Pablo fuera mejor que los demás. Fue una elección de Dios. Ahí sí está predestinado para esto, pero no es para la salvación. Así que no confundamos. Por eso es que, por no mirar las escrituras, entonces decimos, no, mire que Pablo fue salvo desde el vientre de su madre y Dios hace así con la gente. No, aquí está hablando para un servicio. Si yo estoy aquí es porque Dios me eligió. No porque yo lo quise, no porque fuera mejor que los demás. No porque fuera competente, sino porque Dios quiso. Ya eso es diferente. Pero en cuanto a la salvación, tengamos claro, cada uno siembra lo que quiere recoger. Si usted quiere ser salvo, dice, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que si usted quiere ser salvo, no se ponga a pensar que si Dios lo va a salvar. Ya eso es decisión suya. Si usted se pierde es porque quiere. Usted puede sembrar para el Espíritu. ¿Cómo? Atendiendo al llamado. ¿Cómo? Recibiendo el Evangelio. ¿Cómo? Obedeciéndole a Dios. Ahora, ya para terminar, hay algo que la persona puede decir. Hermano, pero es que nadie puede ser fiel por sus fuerzas. Eso es verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo tomo la decisión de seguir al Señor. Me entrego a Él, pero de ahí en adelante es Él el que comienza a ayudarme. Por mi fuerza yo no puedo. Pero Dios actúa cuando yo lo recibo, cuando yo tomo la decisión de seguirlo. Eso está muy claro. La Biblia dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abre, Dios no está diciendo, voy a violentar puertas, voy a obligar a la gente,
porque te quiero salvar te voy a obligar. No, Dios no obliga a nadie ni a salvarse. Tampoco obliga a nadie a perderse. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, haré fiesta. En otras palabras, empezaré a obrar en la vida de él. Entonces, no sientas temor o que de pronto no recibes el evangelio porque te sientes incapaz para obedecerlo. Ya eso sí es con la ayuda de Dios, pero tienes que abrirle la puerta del corazón a Dios para que Él entre a tu vida. Dios les bendiga.